En este cuarto episodio, dentro del módulo segundo sobre la evolución del derecho español en relación con la violencia contra la mujer, nos vamos a ocupar del modo en que se plantea la tutela penal en el modelo en vigor, que es un modelo integral. Este modelo en vigor es el modelo introducido en el año 2004 por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley que encontraba precedentes en planes anteriores de carácter estatal y en la propia legislación autonómica. Hay que tener en cuenta que la legislación autonómica no tiene competencias en materias penales y, por tanto, el legislador autonómico, cuando tenía que intervenir respecto de la violencia de género, pues buscaba vías de intervención, vías de protección, vías de carácter social que no podían estar aseguradas a través del derecho penal. En cualquier caso, la Ley de Protección Integral parte de la idea de violencia de género doméstica. ¿Qué significa violencia de género doméstica? Es aquella violencia ejercida sobre las mujeres por sus cónyuges o excónyuges o por las personas ligadas o que hayan estado ligadas a las mujeres por unas relaciones similares de afectividad, incluso si no ha habido convivencia. Y se entiende que es violencia de género doméstica cuando esa violencia se considera, se plasma esa discriminación, esa situación de desigualdad, esas relaciones de poder que actualmente se identifican como relaciones de género. Por tanto, la Ley de Protección Integral no se ocupa de otros supuestos de violencia laboral, docente, social contra la mujer. Tampoco se ocupa de la violencia doméstica que no sea estrictamente de pareja, pero atención, sí de aquella violencia doméstica que afecta a personas especialmente vulnerables que convivan con el autor. Son múltiples los aspectos y los contenidos de la legislación aprobada en el año 2004 con medidas de protección integral contra la violencia de género. Hay medidas de sensibilización, hay un listado de los derechos de las mujeres víctimas, hay normas relativas a la tutela institucional y a la tutela procesal. Todas ellas van a ser objeto del módulo tercero dentro de esta asignatura. En este episodio cuarto, dentro del módulo segundo, nos vamos a centrar en cuáles son los aspectos que, desde el punto de vista de la legislación penal, resultan afectados por la Ley de Protección Integral. No son pocos los aspectos que resultan afectados. Si bien la estructura del tratamiento de los hechos delictivos se mantiene como ya venía fijada por las reformas anteriores, distinción entre el maltrato puntual, que se considera lesión, y maltrato habitual, que se recoge y se trata entre los delitos contra la integridad moral, por ser en definitiva un ataque sustancialmente contra la dignidad, aunque puedan también concurrir otros resultados que en su caso se castigarían adicionalmente. Aunque se mantenga este esquema, la legislación de 2004 hace o considera que el maltrato puntual e incluso la amenaza leve serán siempre delitos si se cometen en el ámbito doméstico. Además, todos estos hechos delictivos se ven agravados cuando nos encontramos ante una víctima que sea mujer o exmujer o cónyuge o excónyuge o mujer ligada por una relación afectividad similar, aun sin convivencia, ligada o que haya estado ligada al autor por esa relación, o si se trata de una persona, como hemos dicho antes, especialmente vulnerable que conviva con el autor. En estos supuestos, las lesiones, los malos tratos, las amenazas incluso con armas se agravan, elevándose el límite mínimo, el límite inferior de la pena privativa de libertad, que si generalmente es de 3 meses, en este caso pasa a 6 meses, como límite mínimo. Y en cuanto a las faltas leves de coacciones, pasan a ser delitos. También se agravan el resto de faltas leves de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas si se producen en el ámbito doméstico. Lo mismo sucede
con la figura delictiva del quebrantamiento de la condena, y en el caso de la suspensión y sustitución de la pena se introducen referencias dirigidas a completar las condiciones que van a ser necesarias para poder pronunciar este tipo de decisiones en el caso de hechos de violencia de género. En cuanto al ámbito penitenciario, se prevé una referencia específica para el tratamiento penitenciario de los maltratadores, un tratamiento que debe ser seguido con éxito para que pueda ser tenido en cuenta de cara a la progresión en grado penitenciario o incluso al disfrute de cuestiones tan importantes como puede ser pues, los permisos de salida o el acceso a otros supuestos de libertad. La valoración que el enfoque integral ha merecido desde un punto de vista general ha sido muy positiva. Es una valoración muy positiva porque es coherente, coincide, respeta lo que internacionalmente y en el marco europeo se entiende que debe ser el enfoque a seguir cuando nos encontramos ante el abordaje del fenómeno de la violencia de género, que ya hemos dicho es una realidad alarmante y altamente victimizadora. También es coherente y adecuada desde el punto de vista criminológico y victimológico. Coherente y adecuada la perspectiva porque respeta lo que siempre se ha dicho desde estas líneas científicas, que debe ser el abordaje de los fenómenos criminales complejos. Unos fenómenos ante los que el sistema penal por sí mismo pues realmente no es capaz de aportar muchísima prevención y que, según la criminología, deberían ser siempre analizados a través de esa esa regla triple de niveles de intervención o de interpretación. Distinguir lo que es la delincuencia como fenómeno de los delitos individuales o particulares en que se traduce, del delincuente, de las personas que los cometen, tres niveles a los que en la actualidad necesariamente hay que añadir, por supuesto, el nivel de consideración de las víctimas. Esto no quiere decir, sin embargo, que el modelo integral no plantee importantes dificultades desde el prisma penal. Por un lado, porque es dominante en la ley integral el punitivismo. Sigue siendo la idea punitiva, en la sanción penal, el acento puesto en la intervención penal sigue estando de manera dominante en la propia legislación integral. Y esto se manifiesta en cuestiones tan relevantes como la escasa atención que se presta a la prevención situacional, que debe ser un elemento central de cara a la prevención de cualquier hecho delictivo, o el veto que la propia ley establece a la mediación y que trataremos en el módulo cuarto, o el propio tratamiento de los maltratadores, que también será objeto de atención en el próximo módulo. Al lado de lo anterior y desde el punto de vista jurídico, un tema central que ha sido especialmente y continúa siendo especialmente controvertido es la llamada discriminación positiva. Es legítimo que los ataques, que las agresiones que provienen de un hombre contra su mujer o exmujer o contra la persona ligada o que ha estado ligada por una relación similar de afectividad merezcan un tratamiento punitivo superior a si esto se produce siendo sujeto activo, por tanto agresora, la mujer contra un hombre. ¿Es legítima esta distinción? La cuestión es, como digo, muy controvertida y ha llevado a decisiones hasta por parte del Tribunal Constitucional, que por el momento ha considerado que las previsiones de la ley integral en este ámbito no son inconstitucionales, no afectan, por tanto, inconstitucionalmente al principio y al derecho a la igualdad, y que también ha llevado a sentencias de los tribunales, del Tribunal Supremo y de otros tribunales. En ellos se ha destacado, en todo caso, que sería muy deseable que la aplicación de la ley integral se centre precisamente en aquellos aspectos, en aquellos ámbitos para los que ella está llamada, para esa violencia doméstica de género que realmente es manifestación de lo que llamamos la violencia de género. Por tanto, de la subordinación, las relaciones de poder que históricamente se han dado entre hombre y mujer, que ha colocado al hombre en una posición de superioridad y a la mujer en una posición de inferioridad. Pero bueno, sobre esta cuestión volveremos en el próximo módulo, en el módulo tercero. La profesora
Miren Odriozola nos hablará de esta cuestión. Por el momento terminamos con estas consideraciones este módulo segundo. Muchas gracias por su atención.